Muy bien. A ver, vamos a hacer interactiva nuestra clase. ¿Alguno de ustedes ya sabe qué es una provisional? Pueden levantar la mano, opinar en el chat, o si es que saben. ¿Han visto alguna vez hacer una provisional? Si bien es cierto, cuando hacemos un tallado, ¿no?, en los pacientes, cualquier tipo de tallado para hacer una corona, una incrustación, una carilla, es necesario proteger a los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las piezas dentarias, cuando tienen una anatomía determinada y vamos a reproducir la misma anatomía, ¿no?, es posible, es factible que puedan tener algunos cambios, dependiendo de la pieza, dependiendo del estado, dependiendo de las condiciones en las que se puedan tener la pieza. Vamos a tener diferentes tipos de provisionales. Las más conocidas van a ser las elaboradas por metacrilato, ¿no?, acrílico en polvo en líquido, que deberían de ser del mismo color del diente. ¿Para qué? Para poder darle al paciente la estética. También vamos a tener provisionales que van a ser elaboradas prefabricadas. ¿Qué cosa quiere decir prefabricada? Quiere decir que ya vienen dientes preformados, vienen dientes prácticamente con su anatomía similar al de la del paciente. Estos dientes prefabricados son los famosos dientes que vienen en tabletas, los que se usan para prótesis total, prótesis parcial. Pero ¿cómo podemos usar eso, doctora? Compramos la tableta dependiendo de la medida, como les voy a enseñar posteriormente, desgastamos la parte interna, esta parte de acá como que si fuera una, vamos a desgastar la parte interna para tener solamente la cubierta externa y luego hacemos rebase en la boca del paciente. Otra técnica también viene a ser la técnica de mano alzada, ¿no? Mano alzada quiere decir que vamos a elaborar o vamos a preparar el monómero con el polímero y luego vamos a formar un cubito de tal manera que lo colocamos encima de la pieza dentaria, hacemos que el paciente muerda, esperamos unos segundos de la fase plástica, esperamos y controlamos la exotermia y empezamos a recortar la misma para poder darle anatomía y función a la provisional. Otra técnica también va a ser aquella técnica, la más sencilla, la más fácil aparentemente, es la que vamos a elaborar previa impresión de nuestro encerado de planificación. Hacemos el tallado o la preparación del diente, hacemos el encerado lo duplicamos en un modelo de yeso y en ese modelo de yeso lo llevamos al vácuum. ¿Qué es el vácuum? Es un instrumento que sirve para que por medio de calor podamos obtener una cubierta en un modelo de acetato delgado, ¿no?, como si fueran las cubetas para blanqueamiento. Entonces, en esas mismas cubetas también podemos colocar el acrílico y hacemos un rebase en boca del paciente. Va a tener indicaciones y sus contraindicaciones, como lo vamos a ver más adelante también, ¿no? También vamos a tener las provisionales que van a ser enviadas al laboratorio. De repente no tengo habilidad, no me gusta, me molesta el olor al acrílico, entonces para mí más práctico es, tomo un modelo, lo duplico, hago un pretallado en este modelo y lo mando al laboratorio para elaborar unas provisionales cocinadas, de tal manera, con acrílico lento, de tal manera que cuando yo empiezo a hacer mi tallado, solamente rebaso ligeramente esta provisional en boca del paciente y la cemento, ¿no? Entonces tenemos diversas formas de elaborar nuestras provisionales. Entonces vamos a empezar a definir. ¿Qué viene a ser una provisional? Es un dispositivo, como les había mencionado en la clase presencial, es un dispositivo terapéutico, anatómico y funcional y estético. Está destinado ¿a qué? A preservar y mantener los tejidos dentales y periodontales que se mantienen en boca mientras se confecciona la restauración definitiva. Es decir, su propio nombre lo dice, provisionales indican que van a estar en boca un determinado tiempo corto por lo general. Pero ¿qué sucede? En la vida real, muchos pacientes se atienden en una consulta, se pone, el operador les coloca una provisional y el paciente pues se ve tranquilo, se siente bien, ya muchas veces no regresa a que le coloquen
la prótesis definitiva, dejando pues lamentablemente el trabajo trunco o espaciado. En estas condiciones, el acrílico o el metacrilato se va a ir deteriorando. Al ser una provisional de este material, lamentablemente, los ácidos y fluidos de la boca van a hacer que este acrílico se desintegre. Y el cemento provisional también, que por su propio nombre lo dice, en algún momento se va a desprender, se va a disolver, de tal manera, en la cavidad bucal, de tal manera que va a empezar a quedar flojo, va a empezar a caerse y va a tener una serie de alteraciones. El paciente muchas veces va a la consulta X y le dice, ¿sabe qué? Se me ha caído mi provisional, vuélveme a colocar. Y así, hay pacientes que mantienen unas provisionales durante mucho tiempo, a tal punto que cuando ya uno quiere hacerles una rehabilitación, la pieza ya está tan deteriorada que hay que ir a los extremos, es decir, muy probable extracción, ¿no? Sus sinónimos vienen a ser prótesis provisionales, prótesis interinas, provisionales, protectores provisionales y restauración provisional. Ah, olvidaba también, ¿podemos hacer una provisional con resina? Sí, doctores. ¿Es viable? Sí, es viable. El detalle está en que cuando hacemos una provisional de resina, hay que tener especial cuidado al momento de cementarlo, ¿no? Normalmente hay que cementarlo sin el adhesivo para poder retirarlo fácilmente. Tenemos requisitos que cumplir con una provisional. Si bien es cierto, una provisional, a ver, ¿me están levantando la mano si no me equivoco? ¿O me parece? ¿Levantaron la mano, doctores? No, ¿no? Ya. Gracias. Lo que pasa es que he puesto aquí ya pequeño el Meet para poder ver si es que necesitan alguna pregunta o tienen alguna duda. ¿Qué requisitos debería tener una provisional? Si bien es cierto, la provisional tiene que ser de acuerdo a la literatura exacta en el paciente, deberá de cumplir pues ciertos principios, ¿no? Biológicos, biomecánicos y estéticos, ¿no? La preparación dentaria, mediante el tópico de biológicos, mecánicos y la restauración provisional. ¿Cómo o por qué se explicaría un requisito biológico? ¿Cuál es la función o cuál es la definición de este requisito biológico? Si bien es cierto, hay muchas piezas dentarias que están talladas o preparadas para recibir una corona, una incrustación, nosotros debemos de recordar ampliamente la anatomía dentaria interna. ¿Qué quiere decir? Que debemos de reconocer la posición, la ubicación, en este caso de esta pieza, del cuerno pulpar, la cercanía al cuerno pulpar, de tal manera que nosotros debemos de prever que si hay una cercanía tan, pero tan mínima con la cámara pulpar a expensas del cuerno pulpar, es muy probable que al momento de colocar el cemento, por la preparación que tengamos que hacer en el sistema adhesivo, la pulpa pueda verse alterada. Recuerden que hay que colocar el ácido, luego hay que colocar el adhesivo, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese momento, si la pulpa no está cubierta, no está protegida, es muy probable que tenga una inflamación. Esta inflamación puede ser reversible o irreversible. La inflamación reversible quiere decir que, bueno, al paciente le puede doler un poquito ese día que le colocamos en la corona y luego la pulpa se desinflama. Tal vez toma un desinflamatorio o simplemente no toma nada. Pero hay otro punto que vendría a ser, ¿no?, la respuesta irreversible. ¿Qué cosa quiere decir? Que la pulpa puede producir sus sustancias para desinflamar, pero el daño es tal que lamentablemente se sufre un infarto pulpar. Es decir, la pulpa se empieza a necrosar, de tal manera que posteriormente esta pieza tendrá que ser tratada con la especialidad de endodoncia. Entonces, doctora, ¿cómo puedo yo saber si mi provisional va a proteger bien o no a la pieza dentaria que voy a rehabilitar? Yo debería de tener un buen diagnóstico y por ello, tanto en la clínica como por medios radiográficos y ahora con las tomografías, es sensible observar la anatomía interna de cada pieza.
Si bien es cierto, alguna literatura menciona que la pulpa es el corazón del diente, no está lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque es casi, casi cierto, ¿no? La pulpa prácticamente, cuando se va a defender, va a empezar a producir por las cantidades de células totipotenciales, llamémosle células totipotenciales, a las células que se pueden transformar en un tejido determinado. Recuerden que en la pulpa dentaria hay células madre. Entonces, lo que va a pasar es que la pulpa, en defensa de esa agresión que nosotros le estamos cometiendo al tallado o al colocarle algún ácido, va a empezar a producir dentina esclerótica o dentina de reparación. Esta dentina de reparación se verá aumentada, disminuyendo el espacio de la cámara pulpar. ¿Y cómo lo voy a controlar? Se puede controlar por medio radiográfico, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar desde el diagnóstico si me conviene o no me conviene elaborar una corona, ¿no? En estas condiciones. Si yo veo, como está en la imagen, que está muy cerca de la pulpa dentaria, tendría que tomar mi diagnóstico de endodoncia, la reacción al calor, al frío, al ácido, al dulce, al salado, ¿no? Pruebas térmicas, la luz halógena, etcétera, y sobre todo una muy buena radiografía. De esa manera yo podré decidir si esta pieza va a necesitar o no un tratamiento de conducto. Lo más probable es que el endodoncista diga, si está muy cerca, sí, hay que hacerle tratamiento de conducto. A veces, no siempre, cuando hay tiempo, se coloca un recubrimiento pulpar, ¿no? Un liner luego para evitar que tenga alguna reacción adversa y se da por tiempo unas 2 semanas aproximadamente para esperar que haya silencio clínico. ¿Qué cosa quiere decir silencio clínico? Que mi paciente no vaya a tener ninguna reacción a algún estímulo. De acuerdo a ello, ya podré tomar la decisión final, si sigo con mi idea de hacerle la corona o voy a realizar el tratamiento de conducto. ¿De acuerdo? Entonces, mantenemos la salud periodontal, mantenemos y restablecemos la oclusión, prevenimos la fractura del diente preparado y mantenemos la posición del diente en la arcada. Cada uno lo vamos a explicar a continuación. En cuanto a la protección del periodonto, es muy sabido que a veces las piezas están excluidas, a veces las piezas están inmersas o simplemente por el espacio que se ha generado entre una y otra pieza, la encía empieza a crecer. A veces cuando hacemos una rehabilitación y no hacemos una preparación adecuada o de repente no tenemos la fresa adecuada para hacer la preparación, dejamos espacios a nivel de los contornos de la pieza dentaria y no los sellamos. De tal manera que lamentablemente las células de la gingiva, de la encía, son invasoras. Es decir, empiezan a invadir la zona que nosotros no hemos protegido del diente, produciéndose pues las famosas hiperplasias que le van a generar al paciente al principio no dolor, pero después esa invasión va a crecer y vamos a tener que hacer una cirugía. Cuando nosotros hacemos un tallado, debemos de respetar los contornos de la pieza, debemos también de valorar el perfil de emergencia. Cuando hacemos una preparación para una corona, para una carilla o para una incrustación que está comprometiendo las caras interproximales, es importante hacer el sondaje y evaluar hasta dónde está la encía insertada y la encía libre, que a veces nos olvidamos de esta anatomía y simplemente hacemos un tallado, ¿no? Recordar también, dependiendo para qué restauración estamos tallando, si voy a mantener mi bisel, voy a mantener un chamfer, voy a mantener un piso, es importante. Actualmente prácticamente tenemos que trabajar con el chamfer, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar hasta qué zona yo voy a preparar mi pieza dentaria y qué consideraciones voy a tener para el periodonto. ¿Por qué? Porque si yo no preparo una buena provisional, tomo una impresión, está filtrando, la encía empieza a crecer, la corona definitiva no va a calzar. Doctora, sí calza, mire, pero probablemente la encía esté inflamada y empiece a sangrar, lo que va a ser perjudicial para usted porque si hay un sangrado continuo, va a estropear el cementado de la corona y muy probable que empiece a producir alguna alteración, ¿no? No va a encajar bien la corona, se va a mover, va a estar más alta, etc.
Independientemente de ello, si nosotros no hemos hecho una buena preparación del provisorio, también hay otro problema, que si es que cementamos y el cemento va a invadir la zona de la gingiva y no lo sabemos remover por X razones, ese cemento también va a producir al principio una leve inflamación, una gingivitis y luego se va a ir a transformar en una periodontitis. El cemento es un enemigo número uno de la encía. Debemos de liberar todo el cemento al momento de colocar, ya sea la provisional o ya sea la corona, en este caso, si es que también es una incrustación, que tenga una continuidad interproximal. ¿Hasta ahí está claro, doctores? Sí, doctora. Ya, perfecto. Muy bien, a esto me refiero, ¿no? Me refiero a esto cuando hablamos de recuperar la salud periodontal, ¿no? Estamos tallando una pieza dentaria, pero a veces nos olvidamos de la encía. Y hacemos una provisional, no la individualizamos, simplemente le colocamos el acrílico, no le damos anatomía, y aquí tenemos que recordar anatomía dental, ¿no? Las vertientes, los márgenes, sobre todo los márgenes en el sector anterior, los márgenes que le van a dar la forma y la anatomía y la estética a las piezas dentarias. Tengo unas plantillas que les voy a tratar de compartir para que ustedes puedan hacer o recordar la anatomía para poder manejar bien estos casos. Miren, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí lo más probable que haya habido es que primero, las provisionales no están sellando los pilares. Segundo, ha habido demasiado cemento que no ha sido retirado. Entonces, ¿qué cosa hago, doctora? Mire qué pasó. No nos asustemos en primer lugar, porque si nos asustamos, en rehabilitación tiene usted que tener mucha imaginación, mucho control de la mente y paciencia. Y sobre todo, ser muy ingenioso. Bueno, ya, está así mi paciente. ¿Qué pasó? ¿Es mi culpa? ¿No es mi culpa? ¿En qué me equivoqué? Reconocer el error. Obviamente no decir al paciente, sino saber reconocer para no volverlo a repetir. En este caso, ¿qué cosa se debe hacer? Retirar el exceso. Estos son pequeñas hiperplasias. Toda la célula que está interna aquí en la gingiva está llena de agua, llena de líquido, por eso que está inflamado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de recortarlas. Voy a recortar las encías, es decir, voy a hacer una gingivectomía y una gingivoplastía. ¿Por qué? Porque voy a darle contorno, anatomía, función, vitalidad. Luego, dependiendo de la técnica en la que yo haya decidido hacer las provisionales, le colocaré las provisionales dándole el perfil de emergencia. Esto de acá se llama perfil de emergencia para cada pieza. Recordar los triángulos, esas troneras que deben de estar muy bien definidas. Cuando hablamos de... ¿Hasta aquí está bien, doctores? En la parte periodontal. ¿Todo claro? Solamente pongan la manito de que está acá y yo puedo ver acá. Perfecto, muy bien. En cuanto a la oclusión, máxima intercuspiración, si ustedes que están en diagnóstico, estamos trabajando en algunos casos con máxima intercuspiración o también con oclusión habitual. ¿Qué cosa es una oclusión habitual? Ya ustedes han llevado oclusión, recordemos que es la oclusión con la que viene el paciente, ¿cierto? Si el paciente necesita incrementar dimensión vertical, en algunos casos ya les he dicho que es un poquito complicado, es bastante tiempo el que va a depender de trabajar con una provisional hasta hacerle las definitivas. Entonces, a ustedes no les convendría hacer un incremento de dimensión vertical. Tendrían que trabajar toda la arcada, tal vez superior e inferior. Entonces, cuando yo hablo de oclusión, vamos a recordarnos de la guía anterior. ¿Se acuerdan en oclusión con el doctor Ortiz? Hablábamos de guía anterior, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y también la primera clase, recuerden que hicimos recordarios del diagrama de Poiseuille, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y vamos a tratar de buscar el arco gótico, de tal manera que la función en el paciente no se vaya a alterar, tal cual está en las provisionales, en los movimientos de función, es decir, en oclusión funcional, deben de repetirse también con las prótesis definitivas.
¿De acuerdo? Recordar también los puntos de contacto que deberían de generarse. Si bien es cierto, en el sector anterior, el deslizamiento anterior va a generar estas marcas, lateralidades también, guía canina también, en las piezas posteriores debemos de recordar dónde van a ir los puntos de contacto. Van a ir en los márgenes, en las troneras, en las vertientes, en las cúspides, ¿no? Depende de cómo sea la oclusión y qué clase esquelética sea el paciente. Puede ser clase 1, clase 2, clase 3 esquelética, ¿no? También se hace el análisis oclusal. En estética, si bien es cierto, sabemos que si le hacemos una bonita provisional al paciente, corremos el riesgo de que el paciente no vaya a venir. Recuerden también que tenemos cementos provisorios. En una clase hace una semana, si no me equivoco, me preguntaron, doctora, ¿qué cementos provisionales podemos colocar? En el mercado hay muchos cementos provisionales. Aquellos que no tienen eugenol son los que se están manejando ahora. Sin embargo, también me preguntaron, doctora, ¿puedo colocarle policarboxilato como cemento provisional? De poder puede, porque la decisión es del operador, pero de lo que se debe no debería de colocarse. ¿Por qué? Porque el cemento se usaba hace pocos años también como un cemento definitivo. Entonces, si usted coloca como cemento provisional el policarboxilato, correrá el riesgo de que esa provisional se adhiera a la superficie del diente íntimamente, de tal manera que cuando usted lo quiera sacar no va a ser suficiente con el extractor de corona o con una simple pinza de retiro de provisionales. A veces, y es cierto, hubo una vez en la que pusieron policarboxilato en provisionales de 2 pilares seguidos y terminó este operador con el paciente retirando las piezas. O sea, hizo extracción con el extractor de corona. Ahora bien, también es importante que las provisionales nos permitan tener estos perfiles de emergencia. Esos perfiles de emergencia son importantes. Muchas veces habrán escuchado o el paciente le dice, ay, tengo puntos negros en mis coronas. Es porque no han sabido delimitar la superficie de las troneras, ¿no? De los triángulos de la encía de la gingiva. Entonces, ahí es un defecto que, bueno, en algunos casos se ven más que en otros, pero ustedes están aprendiendo y deberíamos de magnificar nuestras preparaciones. En cuanto a los requisitos mecánicos, ¿no? La provisional vendría a ser casi su medición para la corona definitiva. Les pongo el caso. Si ustedes tienen el calibrador y saben que la corona debe de medir 2.1, 2.3 milímetros o 2 milímetros nada más, o 1.50 milímetros, lo que ustedes deberían de hacer también es tener esa medida en la provisional. La corona y la provisional deberían de tener las mismas medidas. ¿Por qué? A veces uno ve cuando va a la clínica que la provisional está transparente e incluso hasta perforada. Entonces, yo les digo, ¿no? Si la provisional está perforada, el paciente está comiendo, entonces la corona también corre el riesgo de que sea perforada. Entonces, entonces lamentablemente, ¿no? La provisional se va a fracturar y como consecuencia o por lógica es probable que esa corona también se fracture. Y si es de circonio y le van a desgastar hasta que tenga el contacto, también se va a perforar. Porque el circonio, si bien es cierto, es duro, pero si se queda muy delgadito, también se puede perforar o fracturar, ¿no? Y si lo cementamos así, peor, irresponsabilidad todavía porque va a haber filtración. Resistir las fuerzas de desalojo, ¿no? Y mantener el diente alineado en el arco dentario. Eso es importante, doctores. En este caso, por ejemplo, ¿no? También se ve un error que frecuentemente se ve, es que le hacemos las provisionales al paciente y decimos, ay, no, como es provisional, le vamos a dejar este espacio, no importa. Ya con la corona definitiva se va a corregir ese defecto. No es así. Recuerden que las piezas pilares tienen ligamento periodontal y el movimiento puede cambiarse. Entonces, cuando uno deja mucho espacio entre una pieza y otra, o no la sabe manejar en cuanto a las provisionales, lamentablemente pueden surgir estos pequeños cambios, que cuando uno coloca la corona definitiva, lamentablemente nos damos cuenta, no encaja y empezamos a desgastar la corona, a desgastar el diente, alteramos todo lo preparado y al final
la corona se desadaptó por completo. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene, ¿no?, elaborar una correcta provisional. Algunos dirán, pero doctora, si los cementos ya pues con que el cemento cumple su función de pegar. Es que no es así, el cemento también debe tener un pequeño espacio nada más para poder quedar bien en el pilar. Si una vez alguien me preguntó, pero Giovanna, ¿qué tanto te preocupa si la desadaptación se da? El cemento va a cumplir, va a reemplazar ese espacio. Le decía, no, es que no es así. El cemento es otro material, la corona es otro material. Si la corona no está adaptada, el cemento no va a reemplazar ese material. Lo más probable es que en poco tiempo esa pieza empiece a desadaptarse, se va a despegar, va a sufrir molestias, etcétera, etcétera. Entonces es importante considerar una correcta preparación de provisorio y un cemento adecuado. La parte estética, como les vuelvo a decir, muchas veces el paciente se va cuando le hacemos una provisional bonita. A mí me gustan hacer provisionales muy bonitas. Mis pacientes, gracias a Dios, les gusta, ¿no? Me dicen, ay, qué bonito, ahora sí. Le digo, pero recuerda que es provisional y esto va a durar tantos días. Les pongo el cemento, normalmente yo uso Cavex, no es por dar una marca, pero uno de los mejores cementos es Cavex, ¿no? La marca Cavex, cemento provisional. También está el Provicol, ¿no? Se puede usar también la pasta sinquenólica sin eugenol, pero trasluce el color celeste. Sin embargo, y hay otras marcas también, ¿no? Sin embargo, cuando al paciente se le advierte que es un cemento provisional y que va a durar determinados días, y uno calcula cuántos días va a estar el paciente con la provisional, él deberá tomar conciencia, bajo consentimiento informado, que será su responsabilidad si le pasa algo después de determinada fecha. Nunca den por sentado de que el paciente va a venir o no va a venir. Háganle recordar, llámenle por teléfono, asegúrense de que venga esa fecha y, lo más importante, indicarle, señor, señora, si usted no viene a tal fecha para poder cementarle la corona, lo más probable es que su provisional se caiga. Bajo su responsabilidad estará ello, ¿no? Esa palabrita es importante decirle al paciente, porque el paciente dice, uy, entonces ya no se va a ser responsable el doctor o la doctora, va a ser mi culpa, va a ser mi responsabilidad. Claro, porque la persona que está usando la provisional es el paciente. Entonces el paciente tendrá que venir, ¿no? Gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, me gustan hacer las provisionales bien pulidas, me gusta manejar el acrílico. Entonces, las provisionales las hago bien hechas y el paciente siempre regresa para su definitiva. Porque yo digo, si mira, imagínate, si así está la provisional, ¿cómo va a estar la definitiva? O sea, por favor, vas a quedar muy bien. En cuanto a ello, también es importante el pulido, ¿no? Debemos de tener un pulido excelente, como decía la doctora Edith Carranza, mirarnos al espejo, ¿no? Si yo me miro en el espejo, en este acrílico pulido, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque si hemos hecho una cirugía, hemos hecho un alargamiento de corona, quien me va a ayudar a la cicatrización de esta zona va a ser la superficie pulida. Una superficie bien pulida ayuda bastante al perfil de emergencia. La forma, el tamaño y textura y superficial de las provisionales van a depender de la forma de la cara del paciente, ¿no? La forma de la cara se dice, y de acuerdo a Lee, la forma de los incisivos centrales superiores son directamente proporcionales a la imagen de la cara del paciente y esta a su vez al paladar. Quiere decir que en caso de prótesis completa, por ejemplo, se maneja mucho esta regla. Uy, no vi, la señora no tiene dientes, entonces, ¿qué forma de dientes le voy a colocar en la prótesis? Se mira la cara del paciente y se mira el paladar. Entonces, ambos tienen relación y se maneja la tricotomía. ¿Qué quiere decir? Si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Quiere decir que si los incisivos centrales son muy similares en forma a la cara del paciente y la cara del paciente es muy similar a la forma del paladar, entonces la forma del paladar es similar a la forma del diente. En este caso, por ejemplo, si son ovoides, la cara probablemente sea ovoide y el paladar también sea ovoide, ¿no? Compatibilidad del color. Ahora ya pues la resina se puede
pigmentar. Hay muchos materiales para pigmentar, entonces podemos lucirnos prácticamente con las provisionales. Debe ser translúcido, ¿no? Debe tener proporciones y debe de ayudar en la fonética. Es decir, si yo voy a colocar un incisivo central y va a ser más largo o más corto, o no va a tener proporción con relación al maxilar antagonista, entonces estoy haciendo una alteración porque voy a variar la dimensión vertical o cruzal y el paciente va a tener problemas al momento de pronunciar las palabras, en el caso del sector anterior. En el caso del sector posterior, si no hay contactos reales, contactos que van a producir la dinámica mandibular, lo que va a suceder es que voy a producir una alteración a nivel de TM y voy a reprogramar la posición del ATM, ¿no? Entonces es importante que estas provisionales, pues, como factor estético, tengan estas características. Importancia de la restauración provisional, entonces, las restauraciones provisionales protegen los dientes preparados y simulan la forma en función de las restauraciones definitivas. Las restauraciones provisionales permiten determinar si la reducción realizada es suficiente para la restauración definitiva. Es decir, con mi calibrador yo mido mi provisional. Ah, ya, así va a ser definitiva, perfecto. Uy, no, le falta grosor. ¿Qué hago? ¿Agrego acrílico o desgasto el diente? Para ello están mis llaves de silicona que las hemos preparado en clase. La restauración provisional puede ser también una matriz de cicatrización para el tejido gingival circundante y la mucosa edéntula adyacente, lo que les mencionaba, ¿no? Si he hecho una gingivectomía, una gingivoplastía, no hay nada mejor que una provisional bien pulida. De lo contrario, vamos a tener hiperplasia. Pues bien, otra característica importante, y es algo que ustedes tienen que saber porque lo van a hacer todos los días de su vida en su consultorio, porque lo que más se hace es prótesis fija, ¿no? Las prótesis totales, las prótesis parciales a veces las dejan para los especialistas, pero ustedes van a hacer todos los días de su vida restauraciones. Entonces, recordemos la oclusión. ¿Qué es lo más importante? Tener los puntos de contacto proximales, contactos oclusales. ¿Por qué los contactos proximales? Porque van a evitar que el alimento ingrese hacia la gingiva. Contornos adecuados, ¿no? Recordar la anatomía dentaria. La cara mesioincisal de los incisivos centrales superiores deberá, en la mayoría de veces, ser de ángulo recto, mientras la cara o la unión de la superficie disto-incisal deberá ser a veces ligeramente curva. Los incisivos laterales superiores deberán de ser 1 milímetro aproximadamente sobre el plano cruzal. El incisivo lateral es un diente muy estético. El cuello lo tiene debajo de la línea ecuatorial de la parte cervical del incisivo central. Y si ustedes se dan cuenta, es mucho más finito, es mucho más delgadito, ¿no? Es muy bonito el incisivo lateral. Tiene una anatomía excelente. Sellado marginal, lo que hemos mencionado, para evitar que se produzcan las hiperplasias o las gingivitis a nivel de la encía. Y debe ser correctamente pulida. Cuando nosotros hacemos un correcto pulido sobre la superficie de las provisionales, algún detalle en el tallado que usted haya hecho en la provisional se va a perder porque la refracción de la luz va a llegar de frente al brillo de la superficie de los dientes y se va a desaparecer. Entonces, no va a haber forma de que alguien diga, pues, que, uy, esta provisional no la ha tallado bien o es imperfecta, no, no tiene nada que ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Algunas limitaciones de las restauraciones provisionales podrían ser pobre adaptación marginal. En el caso de los acrilatos o metacrilatos que usamos, ¿no?, en grado rápido, lamentablemente el grado de contracción es tan alta que muchas veces la parte marginal es la que tiene por defecto. Por ello es que se sugiere usar determinado tipo de acrílicos, pero la mayoría, pues, de colegas, la mayoría, seamos sinceros, la mayoría de colegas usamos el acrílico rápido convencional. Pero recordemos que este va a sufrir un grado de contracción y también en contacto con algunas sustancias que tengan aceites va a degradarse. Por eso es que las provisionales que las vamos a hacer tienen que de tener un tiempo determinado para luego cambiarlas por las definitivas.
El metacrilato, al ser de curado rápido, va a cambiar el color, ¿no? Si ustedes ven a un paciente que tiene provisionales de 15 días o de 20 días, ya el color del acrílico se cambió. Ustedes dirán, pero ¿por qué, doctora, si lo pulí bien? El acrílico de por sí ya es poroso. Al ser poroso va a absorber, así esté bien pulido, va a absorber todas las sustancias que están en boca. El paciente come de todo, nosotros comemos de todo, comemos cosas rojas, verdes, amarillas, celestes, no, celestes no, salvo que sean tortas, ¿no? Pero el color va a ser absorbido porque el material es poroso. Emisión de olores detectables, se va a ir degradando. El acrílico se va degradando, sigue su polimerización. No crean que cuando se pone o se pasa a la fase dura, la provisional, ya está completamente polimerizado. No, el acrílico que se usa con el curado rápido sigue su polimerización, lamentablemente, y esto se va degradando. Por eso es que cuando el paciente tiene una provisional, abre la boquita y no se ha higienizado bien encima, tiene un olor bastante fuerte, ¿no? Características inadecuadas de unión, ¿no? A veces, como les vuelvo a repetir, a veces se coloca un determinado agente de unión, un cemento, y a veces tiene un poquito de eugenol. Antes se usaba mucho la pasta cinquenólica para cementar las provisionales que sean de fácil remoción, pero el aceite de eugenol deteriora, degrada el acrílico. Entonces, estos, eh, estas características de unión no van a ser tan firmes produciendo filtraciones, ¿no? Pobre respuesta tisular a la irritación. El acrílico es completamente eh, irritable, ¿no? Hay que, por la exotermia misma que produce y por el monómero residual que todavía sigue liberando. Vamos a tener las diferentes clasificaciones de provisorios, ¿no? Vamos a tener los prefabricados, como yo les estaba mencionando, pero en este caso, hasta hace muchos años se usaban las provisionales metálicas y plásticas. Dentro de las metálicas, ustedes no van a creer, ¿verdad, doctora? Así es, así el tiempo pasa, pero se usaban matrices prefabricadas metálicas como aluminio con y sin contornear, estaño de plata contorneadas, cromo níquel contorneadas, ¿no? Eran como las coronitas de metal o de acetato que ven en odontopediatría, pero con estos metales. También hay plásticas que son las más usadas, todavía hasta ahora se siguen usando y en prótesis ya casi no se usa. Vienen a ser el policarbonato, el celuloide y la carilla prefabricada, que es la que una misma la puede elaborar, ¿no? Incluso con resinas. Las fabricadas son inmediatas directas con la técnica alginato acrílico, silicona, matriz de lámina termoplástica o bloque de acrílico. Estas son las famosas provisionales de rebase, ¿no? Las que les estaba mencionando al inicio. Y las mediatas indirectas de una elaboración un poquito más larga, donde se tiene que elaborar en el laboratorio, ¿no? Y también con casquetes metálicos, que ya no se usan por la estética. La técnica directa es aquella, una ventaja de la técnica directa, que es la que vamos a hacer con ustedes en las clases, ¿no? Son de fácil fabricación y reparación, son fabricadas en un tiempo clínico relativamente corto, es decir, debemos de conocer y manejar el acrílico, porque el acrílico no le dice a usted, espérame que estoy en la fase fluida, espérame que estoy en la fase arenosa, espérame que estoy en la fase plástica, no le va a decir eso. El acrílico, una vez mezclado polvo y líquido monómero y polímero, simplemente la reacción química se da. Entonces, tenemos que aprender a manejar el acrílico y para que ustedes no les gane, porque siempre dicen, me ganó, se polimerizó, no sale, sí sale. Entonces, ustedes tienen que aprender a manejar el tiempo del acrílico. Genera una adaptación marginal, aceptable cuando está en la fase de polimerización y si es que el tallado ha sido correcto, ¿no? Con 6 grados de inclinación. Establecen relaciones oclusales satisfactorias, ¿no? Porque se puede hacer el desgaste oclusal con los contactos al momento de abrir y cerrar la boquita. Permiten fácil modificación de los contornos, formas y color, ¿no? Su trabajo es muy sencillo, es muy amigable el acrílico, no es tan difícil de manejar. Las desventajas de la técnica directa, es decir, la que vamos a hacer es cambio, modificación del color a corto plazo, lo que les mencionaba, ¿no? Por lo que es poroso. ¿Por qué cambia de color el acrílico? Porque es poroso.
Pero, doctora Lupuli, es que esa es la característica del acrílico que vamos a manejar del curado rápido. Textura muy porosa, ¿no? Como le dice la literatura, debido al material empleado. Tiempo limitado de uso o de longevidad. Se va a ir desadaptando porque se va a degradar. Potencial traumatismo hístico de la pulpa y tejidos gingivales. Cuando no sabemos manejar el acrílico y justo en la fase de exotermia, cuando ya está polimerizando, muchas veces nos olvidamos, no sabemos manejarlo porque a veces hasta quema el dedo, ¿no? Eh, Mire, imagínense que si a ustedes les quema el dedo, ¿cómo va a producir una inflamación en la pulpa y en los tejidos gingivales? Los quema, ¿no? Y hay reportes, por lo menos en prótesis completa, hay reportes de casos en los cuales hay quemaduras por el acrílico cuando se hace rebase directo por la temperatura, la alta temperatura que produce por la exotermia. Integridad marginal de corta longevidad, lo que les decía, por lo mismo, por lo que se va contrayendo por el monómero residual que está a larga data. Y son menos resistentes en prótesis extensas, claro. Para una provisional de un pilar, de dos pilares, de un puente de 3 piezas, sí puede manejarse correctamente. Pero si vamos a hacer provisorios de oreja a oreja, como se dice, todos los dientes, es mejor usar otro tipo de acrílico o mandar a hacer una provisional cocinada de acrílico de curado lento. Técnica indirecta. Recuerden, tenemos dos técnicas y le estamos explicando. Técnica indirecta. Las ventajas, mayor longevidad, porque el acrílico al momento de ser cocinado se está liberando todo el monómero residual. En consecuencia, la unión química va a ser mucho más firme entre el monómero y el polímero. Excelente apariencia estética. Al tener ya el monómero liberado, prácticamente ya no está liberando más monómero, va a ser el pulido mucho mejor y ya no va a quedar tan poroso. Poseen integridad marginal excelente. Por lo mismo, estas características se van a optar por la polimerización o cocinado del acrílico. Mayor resistencia a la fractura en el borde cervical, el tiempo requerido para su ajuste es relativamente corto, ¿no? Si bien es cierto, tiene más ventajas que la técnica indirecta, es una buena opción que se puede usar. Las desventajas justamente son estas. Costos de laboratorio, tengo que tomar doble impresión, tengo que hacer un pretallado, tengo que muchas veces tomar impresión hasta con silicona, como si fuera para la definitiva. Requiere impresiones previas y montaje en articulador de bisagra o semiajustable. Si es una coronita, puede ser de bisagra, pero si ya es un puente, una, un puente con pilar intermedio, ¿no? Tenga brechas más amplias, entonces es mejor el articulador semiajustable. Los procedimientos de laboratorio son más complejos porque dependiendo de la técnica, a veces se hace primero encerado y luego se mufla. Otros prefieren hacer la técnica directa, ¿no? Tomar impresión y hacer un emuflado. Todo esto, todo el tema de acrílico se basa básicamente en el procesado o emuflado. Materiales e instrumental requerido, ¿no? Este es el acrílico que normalmente se utilizaría o se sugiere, el Duralay líquido. ¿Por qué? Porque tiene sus componentes, dentro de sus componentes, ayuda a que este acrílico no sea tan nocivo como el acrílico de curado rápido, ¿no? Tiene una composición muy especial, lo que le hace pues que el costo lamentablemente sea mucho mayor, pero es muy buen material. Necesitamos alginato dependiendo de lo que, si vamos a hacer una provisional directa o indirecta, ¿no? Alginato o silicona, el acrílico, un gotero, la vaselina, rollo de algodón, papel articular, ¿no? Hilo dental y un suctor. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar los vasos DAPEN. Si vamos a tomar impresión para una técnica indirecta, vamos a necesitar nuestra taza de goma, las fresas, ¿no? Que van a ser prácticamente hay unas fresas especiales que son de 1000 hojas, otras fresas para cortar multilaminadas, también le denominan para laboratorio. De preferencia que sean con mandril largo, doctores, ¿no? Discos, importantísimo su disco para que pueda ayudarles a desgastar o a darle contorno. Van a necesitar escobillas, van a necesitar cubetas, ¿no? Parciales o completas, disco de doble corte, de una sola cara o de doble corte, ¿no?
y las felpas, que son importantes para poder pulir nuestra provisional. Para que ustedes puedan ver o reconocer, existen las coronas de policarbonato, ¿no? Para tomarlas en cuenta como si fueran provisionales. ¿Cuál es la ventaja? Que son estéticas, tienen variados tamaños, vienen en anteriores y posteriores y son fáciles de adaptar. Pero la desventaja es que viene en pocos colores, ¿no? Podemos manejar este tipo de cubetitas con las pruebas en el paciente. Normalmente las de policarbonato las usaban para niños, pero también se vio que se podía usar para adultos, ¿no? Era mucho más fácil. Es translúcido, los márgenes son más delgados, ¿no? Algunos tienen un margen grueso para un ajuste especial. Si dependiendo del color que usted desee, puede optar por un opaco, porque a veces el paciente puede tener un color de dientes dependiendo del colorímetro. Si tenemos colorímetro Vita, de Chromascope, de Olympic, de Duratone, ¿no? Dependiendo del color del diente, va usted a elegir el tipo de coronita que va a usar o a comprar para el paciente. Vienen en este tipo de estuches, ahora ya no tanto, como les digo, ya no se hace mucho, pero el estuche completo es este. Y ahí vienen prácticamente para todos los dientes, superiores e inferiores, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer con la técnica indirecta? La técnica indirecta es como si estuviéramos tomando impresión para la corona. Entonces tenemos que tomar impresión, tenemos que escoger el color, tenemos que diseñarlo bien, ¿no? Y adaptarlo, dependiendo del caso que nosotros vamos a hacer, si es un anterior, con mayor esmero, ¿no? Tenemos con el colorímetro, dependiendo de... Yo les sugiero que usen un colorímetro universal y que conversen con el técnico qué colorímetro están trabajando, porque a veces es muy fácil decir, es un 120 Chromascope, pero ¿con qué colorímetro va a trabajar tu técnico? Creo que es Vita. Los colorímetros son muy independientes y muy individualizados. No es lo mismo un Vita que un Chromascope o que un colorímetro de Olympic, de Duratone, no es lo mismo. Tenemos que manejar con una sola técnica. Ahora, con la técnica directa, si tenemos las piezas prefabricadas, simplemente desgastamos la parte interna y vamos adaptando. Y una vez que está adaptado, hacemos un rebase con acrílico, se coloca en la posición y prácticamente quedaría como si fuera su diente natural, ¿no? Entonces se perfora en la parte interna. ¿Esta parte está clara, doctores? Doctores, ¿están allí? ¿Aló? Ya, sí, perfecto. Micaela, gracias. Ya. ¿Está claro hasta aquí entonces? Listo. Bien. Con las mismas colonitas de policarbonato, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer, esta misma técnica la podemos hacer con las coronitas prefabricadas de los dientes en tabletas, esos dientes que se compran para prótesis total, con eso mismo. ¿Qué es lo que se hace? Miren aquí. En este caso, con la técnica indirecta y con la técnica directa, ¿no? Si fuera indirecta, en el modelo yo voy a adaptar esta coronita, le voy a hacer el rebase y luego voy a probar en boca. Se asume que mi presión está correcta, entonces ya no voy a demorarme cuando llegue el paciente. Esa es una ventaja. Pero a veces el yeso se distorsiona, de repente se movió un poquito el paciente o yo me moví, no quedó bien la impresión y tengo que hacer algunos ajustes que probablemente sean mínimos. Entonces hay que tener consideración en ello. La coronita, en este caso, ya viene, la de policarbonato ya viene ya desgastada. Si no, si vamos a trabajar con una coronita de stock de los dientes de acrílico, le perforamos en esta parte interna, ¿no? Le hacemos su ajuste, le hacemos su desgaste y luego rebasamos. Preparamos el acrílico y en la fase plástica, en la fase líquida, la colocamos acá, ¿no? La fase fluida y esperamos a que se empiece a tornar opaco. Una vez que está ligeramente opaco, colocamos en el diente, así como estamos viendo en la imagen, y ese exceso va a estar ya casi en la fase plástica. Entonces lo que vamos a hacer es colocar y sacar, de tal manera que esta parte se va a adherir al policarbonato y en el caso de los dientes de acrílico, al mismo acrílico.
Ello nos va a permitir retirar este exceso con una lecrón finita. Hay lecrones, bueno, que en el argot le denominan diablitos. Si pueden ustedes comprarse en Emancipación esos lecrones pequeños que tienen diferentes formas, sería ideal, porque cada uno tiene una característica y eso les ayudaría a retirar prácticamente el exceso del acrílico de la provisional que estamos elaborando. Una vez que retira, es mejor retirarlo cuando está ahí en boca. ¿Para qué? Para que cuando ya yo contornee no me vaya a pasar, porque a veces este acrílico se polimeriza encima de, así como está acá en la imagen, y luego para retirarla otra vez tengo que recortar y a veces me gana la piedra o de repente no terminó de polimerizar, se polimerizó antes de, vuelvo a colocar y ya no calza. Entonces, mejor sugerencia particular, la doctora Luján nos sugiere retirar este exceso que está acá prácticamente en el momento de la fase plástica. Y empiezo a sacar y poner el tiendecito en la pieza para poder evidenciar la inserción, un solo eje de inserción. Ahora, en este caso aquí están colocando un poquito de vaselina, ¿no? Para evitar que el acrílico se vaya a pegar íntimamente al diente. Pero una vez que el diente, si hay retenciones en los dientes tallados, es bien complicado, doctores. Cuando se polimeriza, tiene que cortar todo el acrílico. Muy bien, una vez que termino, aquí está, justo en la imagen, ¿eh? Aquí están haciendo como un explorador, pero evitemos el explorador para no pinchar mucho al paciente. En este caso, están en el modelo. En cambio, en boca, podríamos hacer con esa espátula pequeña para poder darle el retiro del exceso del acrílico. Una vez que se retira, se corta, ¿no? Se pule, miren, ahí está prácticamente. Si hubiésemos recortado esto antes de, prácticamente ya sería mucho más sencillo. Y se pule. ¿Se dan cuenta? No es tan difícil. En modelo y en paciente. Luego hacemos el control de la oclusión, lateralidades, protrusiva, recursiva, puntos de contacto. Se pule. Suficiente con que tengan, doctores, voy a llevarles, tengo que acordarme de llevarles piedra pómez. Tengo piedra pómez acá en el consultorio. Me van a hacer acordar para llevarles una bolsita, cosa que ustedes van a tener su piedra pómez mezclado con un poquito de agua, con un poquito de jaboncito, y ese preparado prácticamente les va a ayudar a que pulan su eh, provisional. Ahora, cada uno, si desean, pueden, bueno, yo creo que sí es mejor, lleven su blanco de España o su rouge, o si pueden comprarse el crema para pulir universal, también es muy buena, ¿no? La venden en pareja de caros. Muy bien, entonces, esa sería la forma con las copitas de policarbonato. A esto me refería cuando era una carilla prefabricada, ¿no? Estos dientes, bueno, en este caso Biotone, puede ser Duratone, puede ser Olympic, Starden, Norden, es la marca que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es elegir el color. Esto es válido para anteriores y posteriores. Si son anteriores, tenemos que evaluar forma, tamaño y color y desgastamos la parte, de la parte posterior de la coronita, ¿no? Entonces vamos a adaptarle, le vamos a dar forma y preparamos el acrílico, le ponemos un aislante, con vaselina, preparamos el acrílico, ¿no? Colocamos en la coronita previamente desgastada, hacemos el rebase. En este caso, por ejemplo, lo que yo sugiero es, se coloca el acrílico, se le pide al paciente que muerda y empezamos a retirar el acrílico de exceso. Siempre, siempre yo sugiero, esto es la literatura, pero normalmente yo les retiro el acrílico en la fase plástica para evitar justamente esto, miren, este exceso, porque esto se contrae. Al momento de polimerizar se contrae y me trae problemas. Bueno, al menos a mí. De repente ustedes, como ya son mis alumnos y todo alumno mejora al maestro, de repente a ustedes no se les contrae. Pero como es acrílico rápido, se delimita con un lápiz o un lápiz de punta fina hasta dónde va a ir el margen. Entonces ahí empiezo a recortar, pulo, ¿no? Y lo cemento y le doy contorno. Entonces, esa también es otra técnica fácil.
Doctora, usted ha dicho que también para posteriores. En efecto, para posteriores también. El detalle es que en posteriores, así como las corrientes de policarbonato, desgasto la parte interna, toda la parte interna, y voy calzando en boca. Una vez que he desgastado, hago lo mismo. Rebase, ajuste oclusal, pulido. Ahora, técnica con alginato silicona. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Es que, bueno, tenemos que manejarlo y tenemos que practicar mucho esta técnica, porque es la que normalmente van a hacer esta técnica, ¿no? En muchos casos. Vamos a necesitar siempre nuestros PKTs. Siempre lleven el PKT, siempre les va a ayudar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer lo que estamos haciendo en la práctica. Tengo mi modelo, hago el encerado, le copio a esta impresión. Normalmente deberíamos de duplicar en yeso, porque la cera, si es que no es de buena calidad, se va a empezar a descamar y en algún momento hasta se cae ese encerado. Entonces, vamos a encerar a este modelo, tal cual ustedes han hecho en clase en R1, ¿no? Perdón, en el laboratorio, lo que hemos hecho es hacer las llaves. Se les ha pedido llaves de silicona. Una de esas llaves, dos, tres llaves por pieza, son seis. Una de esas llaves va a ayudar para hacer esto. Le vamos a tomar la impresión. Ustedes ya le han hecho la llave, entonces van a tallar ese diente, ¿no? En boca y luego van a colocar la llave de silicona, así como está acá, ¿no? Tomamos la impresión, hacemos el registro, ponemos el acrílico en esa llave y volvemos a colocar, le ponemos vaselina en el modelito. En el caso de la boca también es lo mismo. Entonces se le va a colocar el acrílico y hacemos esto, en boca o en el modelo. Ustedes van a hacer en la maqueta, pero también es válido en boca, pero para ello necesitamos controlar y dominar el acrílico. ¿Por qué no se les deja en la clínica hacer esta técnica? Porque al no manejar bien los tiempos del acrílico, muchas veces la exotermia o el polimerizado se realiza antes y al momento que ustedes retiran, prácticamente retiran la silicona y el acrílico se pegó en el diente. Y entonces el docente tiene que desgastar el acrílico, cosa que no debería de hacer. Por eso es que esta técnica ayuda a que usted la haga en el modelo y también en el paciente. Pero si lo va a hacer en el paciente, tiene que tener dominio del acrílico. Se recorta, miren, esa es bien sencilla, es bastante fácil. Se recorta, se retira, sobre todo con silicona, porque si fuera con alginato, silicona es lo mismo, solamente que con silicona la superficie queda mucho más brillosa y más fácil de pulir, ¿no? Las troneras empiezan a desgastar con el disco, necesitamos cauchos, prácticamente se hace una provisional muy anatómica, muy funcional y muy estética y resistente, ¿no? Miren, si lo vemos acá, ustedes pueden apreciar el grosor de la provisional tendría que ser similar al grosor de la corona. Este es el puente, aquí está el póntico, ¿no? De esa manera, yo esta superficie la debo de pulir, un pulido excelente. ¿Para qué? Para que la encía no se me vaya a inflamar. ¿Qué pasa si, doctora, yo no me olvidé, no tengo tiempo, me están apagando la luz de la clínica? Si yo no he pulido completamente esto, la parte del sellado, lo mínimo que va a pasar, doctores, es que se inflame la encía. Y cuando usted pruebe la corona, no va a calzar, porque la encía va a invadir. ¿Me dejo entender? La encía es muy invasora. La encía, si usted le deja un espacio, invade automáticamente. Entonces, es importante hacer un correcto pulido de las provisionales. A veces los colegas me dicen, Joana, tú con lo del acrílico, el metacrilato, la verdad es que yo me he especializado en metacrilatos, me he subespecializado. Mi otra subespecialidad son prótesis completas. Entonces, yo manejo todo lo que son metacrilatos, ¿no? Al horno, en microondas, en, este, en olla a presión, en todas las técnicas. Yo me he capacitado en ello. Entonces, me gusta manejar el acrílico. Por eso que para mí es muy sencillo y lo manejo dependiendo del caso clínico. Pero lo importante está en que ustedes también aprendan eso y sepan el grosor de esta provisional debe ser compatible con el grosor de la futura corona.
Bien, la técnica del alginato va a ser muy similar, ¿no? Tomamos la impresión, tenemos aquí el vaciador, pero aquí hay un pequeño inconveniente, doctores. Mientras tomamos la impresión, ¿esto cuándo lo hacen? Lo hacen cuando no han podido preparar su provisional o cuando se olvidaron de tener traer el articulador, no hicieron la provisional o no tienen los dientecitos, ¿no? Es el caso. Pero aquí hay que recordar algo. Yo sugiero, si vas a hacer la técnica del alginato, tienes que ser veloz tallando, porque recuerden que el alginato se contrae apenas sale de boca. Entonces, cuando usted quiera volver a colocar en boca, ya ese alginato se ha contraído. La provisional muchas veces no va a ser tan simpática para elaborarla. ¿Por qué? Porque al haberse contraído este alginato ya cambió de dimensiones, ya no va a estar igual que la boca. Entonces, esta técnica, si bien es cierto, es una alternativa, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora que hay mejores alginatos, hay alginatos tipo siliconados, tal vez con esos alginatos pueda trabajarse, ¿no? Se elabora igual, se coloca se hace el tallado de la pieza. Recuerden, aquí está, miren, esa pieza se talla y se vuelve a hacer un rebase directo. Entonces, se hace el rebase y aquí le están colocando monómero. Yo no sugiero colocar monómero en el alginato, porque el alginato también absorbe líquido. Entonces, cuando hacen el rebase, lamentablemente le producen esta inflamación, ¿no? El monómero es, y aquí está la otra pieza ya tallada. Entonces, se coloca, miren, existen las rebabas, se quitan las rebabas con bueno, en este caso lo permiten recortar y prácticamente la provisional está terminada. Es tal cual estaba en boca. Aquí ya no se le puede arreglar, salvo que en boca se le tenga que arreglar con los pinceles. Se agrega un poquito de acrílico y se empieza a elaborar una carilla un poquito más estética, ¿no? Lámina termoplástica es la del acetato, la misma que se usa para aclaramientos, ¿no? Para blanqueamientos. Entonces viene el paciente así, se le hace su encerado, ¿no? Se delimita, aquí está, se le hizo su encerado. Recuerden que todo es encerado en prótesis, doctores. Prótesis es encerado, es imaginación, es paciencia, es mucha inventiva también. Se hace el encerado, se duplica. Yo prefiero, como les vuelvo a decir, duplicar. Cómprense este flameador. No es muy caro. Lo venden en las tiendas dentales o lo venden también en la facultad. ¿Por qué? Porque este flameador, cuando usted haga un encerado, le va a ayudar a difuminar toda esa superficie. Va a ser mucho más sencillo. Y cuando hagan prótesis totales, le va a ayudar también esto. Entonces, hacemos nuestro encerado. Y la doctora Luján, sugiere hacer duplicado en yeso. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque lo que les dije a un grupo de práctica cuando estaba dictando el doctor Gallo en el tema, ¿no?, de provisorios, de uno de los grupos, lamentablemente cuando no tenemos mucho conocimiento, llevan al vacuum el encerado, pues el vacuum es calor, derriten el encerado y ya no sale nada. Por eso que yo sugiero hacer el duplicado. Se duplica, aquí está, pero un buen duplicado, uno bonito. Se duplica y se manda al vacuum. Es decir, estas son las láminas de acetato, este es el famoso vacuum, ¿no?, que también se usa para hacer las férulas de acetato grueso. Se coloca en el modelo, bueno, en este caso lo están haciendo con el tipodón, ¿no? El modelo se debe de hacer. Se retira, por si acaso es la lámina más delgada, ¿ya? Se retira y se coloca en boca, se prueba en boca, tiene un solo eje de inserción. Aquí hay que tener especial cuidado, doctores, hay que poner un buen aislante y saber manejar otra vez el acrílico. ¿Por qué? Recuerden que este acetato es un plástico, entonces el acrílico tiene exotermia. Cuando no manejamos bien el acetato con el acrílico, muchas veces el acrílico se pega al acetato y se desarma todo lo que hacemos. O sea, prácticamente hay que saber manejar. Se ha visto muchos casos en los cuales colocan y después se queda el acetato pegado con el acrílico. ¿Qué pasó? No supieron usarlo. Se recorta, se retira, hay que saberlo retirar, se retira, miren. Se recorta todo el exceso y se pule. Miren, así debería quedar bien pulidito. El paciente
ya tiene su provisional de acrílico. En este caso se nota por lo poroso que es. Es la copia prácticamente del plástico. Aquí sinceramente habría que darle un poquito más de acabado. ¿Alguna pregunta, doctores? Técnica de silicona y acrílico, es lo mismo, ¿no? Preparamos el material, hacemos nuestro duplicado, hacemos el aislamiento en el modelo, ¿no? Hacemos nuestro encerado para función, oclusión, estética, paredes convergentes de las coronas, se toma la impresión a ese encerado con la silicona, y en este caso estamos usando, o se está usando, ¿no? Un acrílico temporario para poder manejarla. Es lo mismo que usan prácticamente en la actualidad. Esta técnica es muy sencilla, pero se usa con mucho cuidado también, porque el acrílico, como les vuelvo a repetir, si no lo sabemos manejar en sus tiempos, nos gana. Y una vez que nos gana y son brechas largas, es muy complicado retirar. Hay que cortar todo el acrílico. Se retira, miren. También actualmente se conoce como mock-up, ¿no? A esta técnica. Se retiran los excesos, solamente que eso es con acrílico, ¿no? Se retiran. ¿Para qué son esas dos guías de salida? Para evitar el confinamiento y atrape de burbujas. Necesitamos fresas de carburo, felpas, puntas de piedra de diamante, disco de diamante y pastas diamantadas. ¿Qué cosa quiere decir una pasta diamantada? Pasta para pulir. Se eliminan los excesos, ¿no? El alisado, el pulido con nuestros cauchos, con nuestros trapos, y prácticamente queda bastante estética la provisional, tanto posterior como la anterior. ¿Bien? A veces parece mentira, uno dice, ay, pero voy a encerar, no, es que es más fácil y le da la anatomía correcta. Y si lo tienes en el articulador, mejor todavía, ¿no? Tenemos ese tipo de, bueno, cuando manejamos algunos casos clínicos, normalmente yo no digo que está mal el trabajo. Puede que esté mal realmente para muchos colegas, pero yo lo primero que pienso es, alguna razón habrá tenido el colega para hacer estos casos. Alguna razón. Porque siempre tenemos la razón para hacer algo. Entonces, no hay que, yo prefiero evitar dar opiniones negativas. Siempre digo, alguna razón habrá tenido el colega. Entonces, retiramos, miren cómo está la gingiva, miren cómo está la encía, miren cómo lamentablemente son casos que se ven frecuentemente, ¿no? Cuando hay una corona o una provisional mal adaptada, la encía sufre, es demasiado. Entonces se retira, se evalúa el color, la forma, el tamaño. Si es que si es que hacemos con esta técnica, ¿no?, de selección de la coronita, evaluamos el color, la forma y empezamos a desgastar por la parte interna. Se hace el desgaste como están viendo allí y se hace un rebase. Antes y ahora. Igual, con la técnica que necesitamos, que nosotros vamos a decidir, porque en realidad, doctores, no es que el doctor o la doctora decida la técnica que ustedes van a hacer. Al final, nosotros les vamos a enseñar todas las técnicas, sin embargo, ustedes van a decidir, dependiendo de qué, va a depender de la habilidad que ustedes logren tener en determinada técnica. O sea, a algunos de ustedes les puede salir mucho más fácil hacer la técnica de la técnica directa con el dadito, ¿no? Se agarra el acrílico, se prepara, se pone en el diente, se empieza a preparar, le damos la forma, la anatomía y listo. Hay otros colegas que no, que de repente les va a ser mucho más fácil tener un diente de stock. Hay otros colegas que no, les va a salir mucho más fácil y más sencillo encerar y hacer la impresión con ese encerado y luego el rebase en acrílico. Entonces, todo va a depender de cada uno de nosotros. No es que no es una ley decirles, no, vas a hacer de esta técnica. No. Ustedes mismos van a descubrir sus habilidades y destrezas mientras más práctica hagan. ¿Sí? También aquí, otro paciente.
el casito de colocarle una provisional, tratamiento de conducto, preparación del poste, se prepara el poste y se evalúa qué pieza le vamos a hacer. Ahora, las provisionales también nos ayudan en muchos casos cuando el paciente no se puede hacer una cirugía o una gingivoplastía, una gingivectomía, ¿no? Como en este caso. De repente hay muy poquito espacio, necesito tener los 2 milímetros para poder tener la retención y estabilidad, entonces prefiero preparar una provisional donde la misma estructura de la provisional va a darme el espacio en la encía. Voy a desplazar la encía, pero no de una manera quirúrgica, sino de una manera más conservadora. ¿Es válido? Sí es válido. ¿No? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen asma, tienen hipertensión, tienen un marcapaso. De repente yo quiero usar el electrocauterio, no puedo usarlo en un paciente que tiene marcapaso. De repente quiero hacer una cirugía y mi paciente viene con hipertensión, con diabetes. O ahora también quiero hacer ya un alargamiento de corona y no puedo cortar hueso porque mi paciente consume fármacos fijadores de calcio. Entonces hay que tener todo eso en mente. Hay indicaciones y contraindicaciones sistémicas. Se corta, se valora, se evalúa y tenemos un test. También vamos a tener lo que se está usando actualmente, es el bisacril, ¿no? El bisacril vendría a ser prácticamente el mocap que se está usando actualmente. Se hacen, miren, son para grandes brechas. La ventaja es que, bueno, como indica acá, se podría considerar una técnica similar a las anteriores, pero la diferencia radica en la polimerización rápida, producción de poco calor, ¿no? Produce poca exotermia, mínimo efecto tóxico frente al tejido y la pulpa, y está indicado para cualquier restauración tipo directo. Por eso, ahora, el cual vendría a ser no inconveniente, pero sí una limitación para algunos casos, el, el costo. ¿No? El costo es lo que en este caso, aunque no está tan caro, pero a veces, ¿cuánto está la? Creo que la jeringa estaba a 130 o 230. Pero cuando ya uno se acostumbra a determinado material, ya lo puede hacer. Una variante podría ser, o una limitación tal vez, que el costo no se puede incrementar dentro del tratamiento del paciente, porque el paciente dice, bueno, me vas a poner esto, pero ¿cuánto más me va a costar? Y al hacer el presupuesto en una restauración de varias piezas, el paciente lo piensa mucho, ¿no? Entonces, a veces uno, ya eso está en conciencia de uno. Yo a veces prefiero hacer una buena provisional con esa técnica. Sé que voy a invertir un poquito más, pero eso va a tener su gratificación. ¿Cuál va a ser? Que cuando coloque las coronas no voy a tener problemas. Prácticamente no me voy a demorar tanto como si haría con las coronas o con las provisionales de acrílico. Eso es por un lado. Por otro lado, el paciente me puede traer más pacientes. Entonces, yo lo veo como una inversión. Si bien es cierto, es un poquito caro, pero la ganancia se puede tener a larga data, a largo plazo. Pero hay que aprender, doctores, hay que aprender. El paciente a veces se queda y luego viene a la semana y dice, doctora, pero ya se me está cayendo. Le dije que era provisional. Si usted decidía por ello, tenía que haber venido antes. Ah, bueno, ya está bien. Y firmar su consentimiento informado. Hay estudios, ¿no? Aquí muy sencillo, hay estudios que comparan la dureza superficial de las resinas para provisionales de metilmetacrilato y las de bisacril, para lo cual se utilizaron 2 de la primera y 3 de la segunda y se realizó la medición durímetro 24 horas después de polimerizados, ¿no? ¿Cuál fue la interpretación de los resultados? Los materiales de bisacril mostraron una microdureza superficial mayor que los de metilmetacrilato. O sea, el bisacril supera un poco, aparte de la exotermia. Se puede atribuir esta observación por los componentes de las resinas del bisacril como el material de relleno que ayuda a la resistencia a la abrasión y disminuir la contracción de la polimerización. Con el tiempo, todas las resinas disminuyen en su microdureza, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio, hemos evaluado pues que la dureza superficial se relaciona con la densidad y esta con la resistencia al desgaste y deterioro superficial. Conclusión, ¿podemos usar bisacril? Sí. ¿Metacrilato? Sí. Pero si quiero hacer algo superior, elijo el material que yo crea conveniente. En este caso, por la dureza, por el control de la temperatura en la exotermia, el bisacril sería, ¿no?
Pero igual puedo usar el acrílico, sí, también puedo usar. Todo va a depender de la decisión del operador. ¿También existen provisionales removibles? Sí, que es lo que estábamos haciendo con una de sus compañeras en una placa base. Estos ganchitos son alambres de media caña o alambres redondos también se pueden usar. Sí, se pueden usar también alambres redondos. Número 8, número 7, el 9 es muy duro. Perdón, pues claro, muy rígido. El 8 es bastante flexible y el 7 también, ¿no? Se llaman de media caña o redondos. Los venden también en la facultad. Esta forma, este contorneado se hace de acuerdo a la pieza dentaria. Justo le estaba enseñando yo a su compañera el día jueves, ¿no? A una de sus compañeras en mi grupo de práctica. Se denominan eh, ganchos porque en realidad son eso, no son retenedores, bueno, son retenedores, pero son retenedores que no son muy fijos, son de Whipla, ¿no? A esto se le llama también Whipla. Entonces, hay que doblarlos de acuerdo a la anatomía del diente del paciente para que tengan retención y estabilidad. Estos se usan normalmente en las provisionales. ¿Para qué? Para que la placa base con unos dientes, en este caso una prótesis removible de acrílico, no se vaya a desplazar de boca. ¿Y para qué yo coloco esos alambres forjados? Se llama alambre forjado al alambre que yo voy a doblar. Es lo que estábamos haciendo en el salón con su compañera, estábamos forjando un alambre. Entonces, se usa para que en la placa base con los rodetes, cuando están con rodetes, para evitar que se vaya a caer la placa base al momento de tomar el registro. Normalmente se hace en el superior, porque en el inferior por gravedad se espera que no se caiga. Algo que la lengua la desplace fácilmente, ¿no? Tenemos para el maxilar superior, maxilar inferior. Ahora, también existen las provisionales de resina, de nylon, ¿no? Las prótesis flexibles, las famosas prótesis flexibles, que a diferencia de los provisionales de acrílico, las flexibles son de nylon y el diente no se puede pegar a esta estructura de metal. Para este tipo de provisionales hay un pasador, se le perfora de mesía la distal, ¿no? Y luego pasa al inyectado del nylon. Entonces, si me pregunto, porque había un caso, espero no equivocarme, de un paciente que estaba viniendo con aquí en el grupo de la clínica, había un caso en el cual el paciente venía con su prótesis flexible, ya un poquito deteriorada, y se le tenía que extraer ciertas piezas. Entonces le dije a su compañero, si no me equivoco, que si es que vamos a hacer una provisional ya tendría que ser de acrílico, o si quiere una flexible, mandar al laboratorio a hacer una flexible, porque no se puede pegar. El nylon no se pega al acrílico, no, es imposible. Si se pega un ratito y luego se desprende, no son compatibles. Ahora bien, estas provisionales flexibles, por el mismo nylon que tienen, no tienen soporte en la mucosa. Lo que van a hacer es presionar la mucosa produciendo reabsorción e hiperplasia, ¿no? Entonces hay que tener especial cuidado. ¿Se pueden usar como provisionales? Sí, pero por corto tiempo. Sé que hay pacientes que usan mucho tiempo, entonces habría que evaluar cómo está el hueso, cómo está el reborde, cómo está la mucosa, porque se producen hiperplasias a nivel de las zonas de contacto con este tipo de prótesis. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, con respecto a la cera de modelado, ¿cuál recomienda? ¿Alguna en específico? Ya. Estas ceritas son de la marca Ivoclar. Aquí me parece que les estaba. Te refieres para el encerado, ¿cierto? De Sí, los modelitos, ya. Es mejor comprar esta cerita. ¿Dónde está? Vienen en cubos. Aquí está, este tipo. Estas son las. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo las tengo. Son muy buenas porque no se descaman, son precisas, tienen un brillo único, son bastante resistentes, ¿no? Las venden en Ivoclar. Yo ahorita antes de terminar la clase, les doy el nombre. Saco del cajón estoy en el consultorio. Saco del cajón y les muestro si es posible con la cámara y les doy el nombre. Esas son las mejores ceritas para encerar, ¿no?
Las otras también son buenas, pero si queremos trabajar algo óptimo, sería mejor. Y no están tan caras, por lo menos no me costó tan cara, ¿no? Esa sería la cerita. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Nos faltan todavía un poquito de slides. Vamos a hablar entonces. Vamos a hablar sobre impresiones en prótesis fija, ¿no? ¿Para qué hacemos una impresión? Analizamos, disculpa, ¿te contesté la pregunta, hija? Sí, sí, doctora. Bien, vamos a analizar, ¿para qué sirven las impresiones? ¿Cuáles son los objetivos? Analizar los procedimientos para la separación gingival, seleccionando el método más indicado para cada caso. Seleccionar las técnicas de impresión y los materiales indicados para cada caso. Realizar los diferentes procedimientos para la obtención de troqueles removibles. Según Mesomo, en el año 97, impresiones la definió como el acto de reproducir en negativo una determinada superficie, diente, sencilla, mucosa, a través de un material en estado plástico, que al endurecer copia los detalles existentes de la boca. Esa es una impresión, copia en negativo de las estructuras de la boca. También tenemos el Chilling Book, ¿no? Hobo, que indica que es una huella o reproducción en negativo que se realiza colocando un material blando, semifluido, en la boca y permitiendo que polimerice, para posteriormente, al ser vaciado en yeso, obtener el duplicado positivo de la estructura bucal. Resumiendo o traducción, lo mismo, copia en negativo de las superficies de la boca. También indica También indica que una impresión debe ser un duplicado exacto del diente. Este está hablando exactamente del diente, preparado, incluyendo toda la preparación y suficiente estructura dentaria no tallada más allá de la preparación para identificar la localización exacta de la línea de terminación. Traducción: necesito tomar impresión de esa pieza tallada más la zona de terminación hasta dónde va a llegar mi corona en este caso. Bien, requisitos de una impresión. Debe reproducir los dientes vecinos y los tejidos adyacentes al diente preparado con precisión. ¿Para qué? Para facilitar la articulación adecuada del modelo con su antagonista, de manera que se facilite el procesado o el procesado de la restauración. JOB 2000. Debe estar libre ¿de qué? De burbujas, especialmente al área correspondiente a la línea de terminación y las superficies oclusales de los demás dientes de la arcada. Aquí vamos a tener que tener en consideración la silicona que vamos a emplear, la técnica de impresión que vamos a emplear, el instrumento que vamos a emplear para poder copiar una estructura. Objetivos de la separación gingival, es decir, a esta superficie en la cual está justo la fresa, que está íntimamente en contacto con la gingiva, yo necesito copiarla. Doctora, ¿pero cómo voy a hacer eso? Existen los hilos retractores o existen las sustancias que nos permiten separar esta superficie de terminación, ¿no?, de la encía, para poder obtener una copia idéntica y el sellado de la futura corona. Desplazar lateralmente los tejidos, proporcionar espacio, grosor material, convertir un espacio virtual real. Porque, ¿qué sucede si es que yo no copio esta superficie? No voy a tener la estabilidad ni la retención para mi corona. Y peor todavía si es que es un poste, ¿no? ¿Qué materiales de impresión voy a usar? Puedo usar hidrocoloides reversibles, hidrocoloides irreversibles, elastómeros, polisulfuros o mercaptanos, siliconas por condensación, siliconas por adición, poliéteres. Características generales, según Mesomo, yo debo de buscar. Cuando ustedes vayan a comprar un material para impresión o vean ahora que se viene el congreso, las casas dentales que les van a ofrecer materiales de impresión, ¿qué es lo que ustedes deben de buscar en esos productos? Primero, facilidad de mezcla. Doctora, pero ese es un material que he venido de Japón, de Italia, de Europa, de Australia y tiene estas características. Ay, ay, ¿cómo se mezcla? Bueno, primero tiene que hacer esto, y luego segundo esto, y luego tercero, y al final te haces todo un cuestionamiento. ¿Y cómo era? Ese material podría ser muy bueno, pero si no es de fácil manipulación, a un lado hasta que puedan ustedes manejarlo bien. Tiempo de trabajo. Doctora, este material es perfecto para su impresión. Sí, pero ¿cuánto me da? Bueno, es rápido, no te conviene.
tiene que darte el tiempo de trabajo, de mezclado, de cargado y de impresión en boca. Tiempo de endurecimiento también, porque tampoco no se puede demorar mucho. Si es que se demora mucho, el paciente se puede atragantar, se le colecta la saliva en grandes cantidades. Recuperación elástica, a esto se le denomina también memoria elástica. Quiere decir que yo con la silicona, o con por ejemplo, el alginato no tiene memoria elástica. ¿Por qué? Porque el alginato apenas se retira de boca ya se está contrayendo, está cambiando de dimensión. La silicona sí tiene memoria elástica. ¿Por qué? Porque una vez que se toma la impresión, hay que esperar determinado tiempo, ¿no? Dependiendo del fabricante, para que vuelva a su real dimensión de boca. Y ahí hacemos un vaciado. Estabilidad dimensional, que puede tener un tiempo X, habiendo copiado la estructura idéntica de la pieza dentaria en nuestro caso. Fidelidad de reproducción, es como un espejo, ¿no? Reproduce lo negativo. Facilidad de vaciado también, es decir, que no se va a fracturar, no me va a traer problemas, no se va a derretir, etc. Y costos. Todas estas características corresponden al elegir su material de impresión. Facilidad de mezcla, de acuerdo a su presentación en la forma, podemos tener, ¿no? Manual o automezclado. ¿Cuál es el manual? Aquel que yo voy a dispensar en una platina, como estamos viendo, el activador y la base, luego lo mezclamos y luego podremos cargarlo o del frente podemos tomar la impresión. Combinados o dependientes de la consistencia del material, que pueden ser livianos, regulares o pesados. Tiempo de trabajo se refiere al tiempo disponible para la manipulación del material antes de que éste se vaya a modificar. Es decir, el alginato no me va a servir para mi impresión definitiva. Me va a servir, ¿cuál? La silicona. Es tiempo de mezclado o inserción del material en boca. Si es a veces vienen, bueno, ahora ya no tanto porque ya se ha generalizado algunos materiales. Antes había, por ejemplo, el Impregun 3 MSP, que si bien es cierto, es un material muy bueno, que ya no lo traen al Perú porque es muy caro, pero sí hay fuera del país. Es un material muy bueno, pero debe de conocer la consistencia y la cantidad de mezcla a realizar, porque si usted le echa demasiado activador, le gana, y llegando a boca, ya polimeriza. Se refiere también al tiempo en el que se producen las reacciones químicas que modifican las propiedades físicas de los materiales suficientes para permitir la remoción del material con mínima distorsión. Es decir, el tiempo de polimerización de la silicona, tiempo de mezcla, tiempo de cargado y tiempo de en boca. En boca le pueden decir unos 3 minutos, unos 5 minutos, unos 2 minutos. Tiene que terminar ese tiempo. Ahora, eso va a depender de muchos factores, de la humedad y sobre todo de la temperatura. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una temperatura de invierno, pero hay días que hace calor. Entonces también va a tener una relación directa. La temperatura, ¿no? Como es una reacción química, tiene relación directa con los cambios dimensionales de este material. Entonces, por eso es que cuando uno está mezclando, tiene un patrón en la platina y tiene la impresión. Entonces, uno toca el patrón de la platina, dice, uy, todavía faltan un par de segundos, pero en boca vemos que ya está prácticamente polimerizado. Entonces, la evidencia es que, se demuestra entonces que la temperatura tiene relación directa con los cambios bioquímicos que van a producirse en la boca, con el material de impresión. Recuperación elástica, propiedad de los materiales de impresión de volver a su dimensión original después de ser retirado de boca, que es lo que les había mencionado, ¿no? Estabilidad dimensional, los polisulfuros tienen un ideal de 30 minutos, las siliconas de condensación en 30 minutos, silicona por adición de 30 hasta 21 días. Esta silicona por adición es importante que ustedes la conozcan. Cuando se hace un trabajo y tenemos necesidad de duplicar, sobre todo modelos, ¿no? La silicona por adición es un buen material. Y el poliéter, pues hasta 15 días, pero ya no se está usando ya. Menos los polisulfuros, o sea, los polisulfuros ya no se usan en el mercado, porque el olor a sulfuro daba dolor de migraña. Condiciones clínicas previas a la toma de impresión, ¿no? ¿Qué es lo que debe observar usted cuando va a tomar impresión? Que no haya inflamación gingival. Debe de permitirse una preparación dentaria ideal, ¿no? La cantidad de desgaste debería de ser homogénea en todas las piezas.
Ahora, poco a poco ustedes van a ir aprendiendo, con la práctica van a ir perfeccionándose en las preparaciones de las piezas dentarias. Se van a ayudar también con las fresas que ustedes puedan adquirir. Ahora venden, la ventaja es que ahora venden fresas para tallado de determinado tratamiento. Usted va a la tienda y dice, quiero un kit de fresas de tallado para coronas, le van a vender las coronas. Quiero un kit de fresas de tallado para incrustaciones, le van a vender ese kit. Quiero un kit para carillas, le van a vender ese kit. Entonces, esa es la gran ventaja. Vamos a tener también ya, importancia de los provisionales para la toma de impresión. Bueno, ya es volver a decirlo lo que ya habíamos mencionado, consideraciones estéticas y funcionales, excelente adaptación marginal, evitando sus contornos, acabado y pulido que evite el acúmulo de placa bacteriana y promueve la salud periodontal. Necesitamos los cauchos, ¿no? Por lo general son los cauchos verde, plomo y amarillo. Bueno, esto lo vamos a pasar bastante rápido, ya lo hemos hecho. Importancia de las provisionales. Y vamos a pasar a la retracción mecánica, que puede ser con sustancias químicas o puede ser también una retracción químico-mecánica y quirúrgica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a distanciar un poquito, espaciar la gingiva para poder hacer una copia fiel de esa estructura. La retracción mecánica ya no se está usando, se hacían con los cilindros de cobre, ¿no? Estos cilindros de cobre, para que ustedes conozcan y sepan, venían en diferentes números, yo todavía tengo mi caja de casquillos de cobre, se utilizan actualmente para adaptar cuando la impresión es un poco difícil, pero ya no se utiliza la godiva, se utiliza la silicona. ¿En qué consistía? Se medía este casquillo de cobre, luego se medía y se delineaba o se diseñaba el contorno del diente, ¿no? Luego se cortaba y se sometía a calor. Se sometía a calor al rojo vivo y se ponía luego un alcohol. ¿Para qué? Para que ayude a que sea mucho más maleable este cilindro de cobre. Si de por sí era maleable, con el calor se hacía mucho más maleable. Entonces, ¿qué cosa era lo que teníamos que hacer? Definir el espacio y el sellado. Elaboramos también las copitas de Ripoll, que básicamente ya no se usan mucho acá ahora. ¿No? ¿Qué cosa es una copita de Ripoll? Viene a ser una cubeta individual para ese dientecito. Así igual como hacíamos las provisionales, se hacían unas provisionales con Duralay, ¿no? Duralay, que es un acrílico especial para este tipo de rebases. Se recortaba como si fuera una provisional, pero tenía una estructura prácticamente especial. Eran como copitas, tal cual. Su nombre dice copitas, igual. Se hacía un rebase en la pieza dentaria y prácticamente se manejaba con la silicona y a veces se usaba el hilo retractor. También tenemos que considerar, ¿no?, la impresión con una cubeta individual. Quiere decir que nosotros tomamos impresión, elaboramos la cubeta, una cubeta como de acrílico, espaciamos los dientes, cubrimos los dientes y luego tomábamos impresión con esa cubeta individual. ¿Por qué se llama cubeta individual? Porque se preparaba sobre el modelo de ese paciente. Es decir, esa cubeta de acrílico la hacíamos exclusivamente para ese paciente y ya no servía para otro paciente. Por eso se llama cubeta individual. Se cargaba el material, ¿no? Y se tomaba la impresión, de tal manera que tendría que llegar a copiar toda la estructura del diente, incluyendo la zona del sellado. ¿Cuál era la ventaja? Obtención de una copia exacta de los pilares tallados. Permite observar con facilidad el límite cervical de la preparación y resulta más económico. Sin embargo, ¿no? Cuando no, el elaborar una copita de Ripoll no es tan difícil para mí, que manejo el metacrilato, pero sí hay colegas, hay personas que no pueden hacer una copita de Ripoll porque son chiquitas, son estructuras pequeñitas para cada diente, ¿no? Son literal copitas de Ripoll. Entonces, ¿qué es lo que salió después de las copitas de Ripoll? Usar un hilo, usar el hilo como químico-mecánica.
¿no? Es decir, colocamos un hilo que pueden ser de 2 ceros, 3 ceros, ¿no? Dependiendo del perfil de emergencia y dependiendo de la textura de la gingiva del paciente. No todos los hilos son para todos. Entonces nosotros tenemos que ver el perfil del paciente. Hay algunos con cloruro de aluminio, con sulfato férrico, ¿no? Hay diferentes agentes hemostáticos. ¿Para qué sirve esto? Para que si yo estoy colocando el hilo retractor y empieza a sangrar la encía, con este material prácticamente elimino el sangrado, detengo el sangrado. Lo ideal es que no sangre de por sí solo, pero a veces pues hacemos un tallado y empieza a sangrar, pues tenemos que tener a la mano estos aditamentos, ¿no? La reacción químico-mecánica va a ser elaborada por el hilo. Mire, se cortará el hilo, se llama hilo retractor, se cortará el hilo, ya su compañero lo usó al momento de hacer la demostración de toma de impresión definitiva. Normalmente perdón, se debe de secar la superficie, no debería de haber ningún rasgo de sangre, ni de saliva, ni fluido, y se va a ir colocando dependiendo de la posición en la que usted está. Si bien es cierto, se puede empezar, en este caso, de la pieza superior del arca, en mi arcada 1, podríamos entrar por la parte mesial, redondeando, abrazando la pieza, yendo a mesial, luego palatino y luego regresamos, oye, concluimos otra vez con distal. ¿Con qué instrumentos vamos a necesitar? ¿Existen curetas para hilo retractor? Sí existe. Pero también, si yo no tengo esa cubeta, puedo usar mi cubeta para cureta. Hay una cubeta para cureta muy finita, la número 5, si no me equivoco, de la marca Mailef. Doctora, no tengo la cureta. ¿Tiene usted su espátula curva para resina? Sí, puede usar la espátula curva para resina. Doctora, no tengo la espátula también. ¿Tiene usted su Lecron con la cuchareta pequeña, fina? Sí, también puede usar su Lecron. Es decir, no hay límite para poder decir solamente voy a usar con ese instrumento. Usted puede trabajar con el instrumental que más se asemeje al instrumental madre, por decirlo, ¿no? Entonces, no hay forma de que yo diga, no, no me va a pasar. ¿Por qué? Porque no es tan difícil colocar el hilo retractor, solamente hay que ver la metodología, la forma como yo voy a colocar el hilo. Una vez que yo he colocado el hilo, miren, voy a esperar un par de minutos mientras preparo mi material y lo que he logrado es la separación momentánea de la gingiva en relación a mi pieza preparada, para que con la toma de impresión pueda obtener esto, que es el cuello. Esto es lo más valioso. Y como se supone que yo he preparado mi provisional, en estas condiciones también voy a cementar. Entonces voy a tener prácticamente libre mi gingiva, no voy a tener ninguna inflamación cuando regrese el paciente para colocarle la prótesis definitiva. Cuando hago el vaciado, miren, es idéntico y se ven todos los detalles que yo haya podido hacer en esa pieza. Si aquí de casualidad, miren, tuve una superficie que aquí no se nota muy bien y aquí tampoco, aquí en el yeso sí. En el yeso sí voy a notar todas mis imperfecciones y ya dependerá de mí si es que yo corrijo eso o mando a elaborar la prótesis en esa superficie. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todo va a depender de uno. La conciencia que uno tenga en hacer los trabajos van a ser un factor importante porque van a ser de una decisión personal. Recomendaciones, realizar sondaje periodontal previo. ¿Por qué? Porque de repente el espacio que yo tenga no va a ser suficiente. Eso me va a llevar a pensar y a reprogramar. Digo, uy, no tengo espacio, ¿qué tengo que hacer? Ganancia de corona. Entonces tendré que ver a periodoncia o planificar yo mi cirugía periodontal. No, perdón, gingival. Evaluar biotipo periodontal. El biotipo viene a ser el grosor de esa encía. Puede ser delgada, puede ser gruesa, qué tipo de hilo voy a usar allí, voy a usar un solo hilo, voy a usar doble hilo. Tiempo de trabajo no mayor de 15 minutos.
verificar detalles de la preparación dentaria, seleccionar técnica de hilo único o hilo doble. Cuando uso un hilo único o un hilo doble, va a depender de la técnica de impresión y va a depender sobre todo de la preparación de la pieza y del sondaje que yo tenga en esta misma pieza. Enjuagar con abundante agua, adaptación del provisional, confirmar el retiro del hilo retractor. Por favor, no dejen el hilo retractor en el paciente, porque luego le va a producir alteración a nivel del tejido de soporte. Retracción químico-mecánica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquí, va a depender mucho del biotipo, periodontal fino. Si es un periodonto muy fino, yo debo de recurrir al análisis para poder hacer esta técnica. De repente tengo un paciente y tengo la bondad de tener un electrocauterio, ¿no? Para ello se usa la electrocirugía, que hay que saberlo utilizar, curetaje gingival rotatorio también. Es muy sencillo, no es muy complicado. El detalle está en que cuando usted hace una cirugía con electrocauterio, tiene que tener un aspirador de aire. Y no solamente para la boca del paciente, sino también para el consultorio, porque queda con un olor a quemado. Y es bien complicado. Y es muy sencillo. Viene con muchas puntas, ¿no? La que yo tenía como 8 puntas, curva, triangular, redondeada, en B, para cada tipo, porque no todos los tipos de cirugías que yo voy a manejar van a ser iguales. Al contrario, me voy a encontrar con cada caso que va a ser uno diferente al otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo ya prácticamente la presencia de la raicita acá, yo tengo que saber hacer mi cirugía periodontal. La ventaja es que se cicatriza inmediatamente. Y si tiene usted el láser en el consultorio, la cicatrización es en minutos. O sea, no hay ningún problema. Y lo digo porque yo misma lo he preparado, yo lo he hecho, ¿no? Actualmente ya prefiero no usar mucho tipo de cirugía, sino trabajo lo más convencional. Porque los pacientes que llegan a la consulta ahora vienen con más alteraciones sistémicas, entonces hay que tener especial cuidado allí. Miren, se corta la encía, pero aquí se tiene que poner una provisional para que pueda tener el perfil de emergencia, ¿no? El biotipo. Aquí también, miren, ¿ves? Tiene que hacer la microcirugía, dependiendo del tipo. Aquí están justo estas puntas son, ¿no? La T9, 7, 5, 4. Esta es la que más se usa. La T3 es la que más se usa. La T1 también, ¿no? Y tienen que tener sus repuestos. Hay que saber desinfectar, etc. Ventajas de la electrocirugía: provee un área limpia, con poco sangramiento, la cicatrización es de primera intención, acceso fácil a todas las áreas de la boca. Por ejemplo, con esa punta puede usted entrar a la zona interdentaria. Con esta de acá también. Acceso fácil, no necesita presión para lograr el corte. Es muy sencillo. No hay otra, según mi percepción, no hay otra técnica más fácil, ¿no? Porque a veces hacen con bisturí, ¿no? Bisturí, la hoja de bisturí número 11 y como que te demoras un poquito, el ancho del bisturí también no permite una buena cirugía, un correcto trabajo. Puede regularizar tejidos, mínima pérdida del tejido, eso sí es cierto. Autoesterilización de las puntas de los electrodos, porque con el calor prácticamente se esteriliza, reduce el tiempo de trabajo, pero igual hay que limpiar. Miren, por ejemplo, acá, la punta de este electrocauterio llega justo acá y es mínimo. Eso sí, debe tener usted buena precisión. ¿Ven? Acá también. La desventaja, como les decía, genera un olor desagradable, la carne quemada. Se te llena el consultorio, tienes que tener un aspirador para boca y un aspirador para el ambiente. Entonces, porque queda el olor es muy fuerte. Se requiere anestesia profunda, sí, porque son cortes con los electrodos. Es poca efectiva en campos muy húmedos. Claro, cuando hay campo húmedo, uy, 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 es como si fuera un cortocircuito. Debe usarse solo en tejido sano. O sea, si está inflamado el tejido, no le recomiendo mucho. Aquí en este caso sí que usarlo, pero es mejor manejar bien. Contraindicaciones, como les decía, si el paciente tiene un marcapaso y no le dijo, shock inmediato. Bajo tratamiento de radiación, tampoco se puede usar ahí. En los que se sospeche dificultad en los procesos de cicatrización, pacientes con diabetes, pacientes con alteraciones del colágeno. Sí, para esto sí se tiene que pedir tipo de sangre y tipo de coagulación. Aunque el paciente no quiera, tienes que pedirle.
con trastornos del colágeno, como les mencioné, en áreas de periósteo, en el hueso sí te causa un dolor horrible. Curetaje con instrumentos rotatorios también se pueden hacer, pero ahora son como se diría, ¿no? Los de alta gama. Pero se pueden hacer, sí, si los tiene usted, no hay ningún problema, se puede manejar. Es mucho más sencillo también, es más fácil, ¿no? El costo nada más, como les digo, pero si lo pueden hacer de otra manera también. Es muy sencillo, un sistema rotatorio muy fácil. No lo tengo, les mentiría. Lo que sí he usado bastante es el electrocautero. La técnica de impresión, vamos a tener materiales de consistencia regular, un solo tiempo y dos consistencias. Consistencia liviana y pesada. La pasta Pute, ¿no? Le dicen la famosa pasta Pute es la pesada. Dos tiempos y dos consistencias. Entonces, vamos a manejar el material dependiendo del fabricante. Si el fabricante me dice una medida de la base más el catalizador, perfecto, lo usamos. Porque si nosotros pretendemos usar al Ohio, como me han dicho ya el otro día y hoy día también en clase, hoy día he estado en un posgrado y un alumno me dice, doctora, pero el Ohio, no, tu balanza. No, doctora, bueno, haga usted al Ohio y voy a hacer a la balanza, ¿no? Y vemos cuál es la diferencia. Ya ustedes saben que cuando uno hace con medidores es más preciso. La desventaja actual para este tipo de, o esta técnica de impresiones es que ya no vienen los adhesivos, lamentablemente. Ya no están entrando al mercado. No sé por qué, qué está pasando. Se mezcla la base y el catalizador en la palma de la mano, como les he enseñado. Bueno, al grupo les he enseñado, yo creo que los otros doctores también les han enseñado que se pone en la palma de la mano y se va doblando como si fuera un pañuelo. Se carga en la cubeta y se copia la impresión. Esa es una impresión inicial, ¿no? Luego se retira, ¿no? Con una silicona, con la técnica de dos tiempos, se toma primero una impresión base con la pasta Pute, o la masa Pute o la masa pesada, y luego se hace una segunda impresión previo recorte de la primera base. Hay unos cuchillos especiales que se denominan cute, ¿no? Se llaman cortes, cuchillos para recorte de silicona. Se recorta cada superficie, ¿para qué? Para dar espacio a la silicona medium o la silicona fluida. De tal manera que, si bien es cierto, vamos a hacer con la silicona de mezcla, tenemos una jeringa porta silicona en la cual vamos a cargar este material y luego lo vamos a colocar en el diente, ¿no? Con este tipo. Esta silicona se carga en la jeringa, primero sobre toda la superficie de los dientes. En este momento, por ejemplo, es el momento en el que se retira el hilo retractor. Si es que tenemos una profundidad de fondo de surco favorable, colocamos dos hilos, retiramos uno y dejamos el otro. Pero si el fondo de surco no me permite, solamente uso un hilo, pero al momento de tomarle con la silicona, retiro el hilo. Cargo mi cubeta, ¿no? Pero para eso sí debemos de tener un buen eje de inserción y cuando coloquemos en boca debemos estar completamente seguros que está calzando nuevamente, tal como al inicio. Y el resultado va a ser este, ¿no? El resultado va a ser que voy a tener una copia fiel de todas las estructuras que yo haya tallado o preparado. Polisulfuros, bueno, tenemos ya no se están usando tampoco, pero tenemos las siliconas por adición. A veces entienden que las siliconas por adición se gasta más, exclusivamente en estos dispensadores, ¿no? Hay estudios en los que indican que estos dispensadores son los que ayudan a la mezcla de la silicona con pistolas, pero el gasto de esta cantidad no es mucho. Con la justa será pues un máximo 2 centímetros nada más de material. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este mezclador interno ocupa bastante espacio. Entonces la silicona va a entrar por los espacios vacíos. Ahora, ¿es mejor usar este tipo de material? Bueno, va a depender también de cada uno, ¿no? A mí me parece que sí, yo lo uso en algunos casos cuando necesito alta precisión, ¿no? Estoy haciendo una rehabilitación de oreja a oreja. Sin embargo, hay que
evaluar también si es que puedo hacerlo. Normalmente sí hay que hacerlo en 2 manos, ¿no? A 4 manos, perdón. Aunque cuando manejas bien el material lo puedes hacer solamente tú, no hay inconveniente. El tema también es que hacerlo en cuántos pasos, ¿no? Si preparo de frente la silicona, debo de tener una ayuda, un auxiliar, preparo la masa pesada y automáticamente estoy colocando en boca la fluida y coloco mi cubeta con mi masa pesada. Entonces, hay que saber también manejar. ¿De qué es una técnica sencilla? Sí, solamente que como les vuelvo a repetir, hay que practicar. No hay nada difícil en prótesis. En este caso, miren, por ejemplo, se prepara el material base y luego se coloca la fluida. Yo les presento estas marcas porque esas son las que hay en el mercado, ¿no? También en la de Coltel. Como les vuelvo a repetir, lamentablemente el adhesivo ya no viene, ¿no? Ya no está entrando al país, hay mucha incomodidad por ello. Se coloca el hilo, miren, y se retira justo antes de la toma de impresión. La nitidez con la que uno toma la impresión, ¿no? Se va a reproducir en el modelo. Si he tenido algún error, ahí lo voy a ver. A veces con el diente preparado no contemplamos el error que hayamos podido tener. Entonces, tenemos la impresión y a veces mandamos al laboratorio de frente y el laboratorio nos dice, doctor, doctora, ¿sabe qué? Mire, aquí le falta tallar, aquí le falta esto, aquí esto. Entonces ya uno, oh, no estaba tan bien la impresión, tengo que volverla a tomar. Siliconas por adición, esas son las siliconas que se están usando básicamente, ¿no? Para las impresiones. Dependiendo yo digo que no depende de la marca, depende de cómo usted lo maneje, cómo usted lo practique, ¿no? Cómo usted decida usarlo. Si usted se siente más cómodo con determinada marca, use esa marca. Si usted piensa que la otra marca no le es favorable porque se demora, le hace perder tiempo, no le agrada cómo escurre en la superficie del diente, no lo use. Use su producto que usted sepa manejar. Los poliéteres también, ¿no? Este es el que les estaba mencionando, tampoco ya no entra al país por lo caro que es. La mezcladora es interna y está lista para colocarla en boca. La razón por la cual ya no viene es por el costo. Son muy caras. Modelo de trabajo prácticamente es la réplica en positivo en yeso de las estructuras bucales que incluyen las preparaciones dentales y los tejidos circundantes de los maxilares, ¿no? Eso vendría a ser prácticamente el modelo de trabajo. Esto sería la boca del paciente, pero en yeso. Troquelado, aquí viene el tema. Esperemos que podamos hacer, doctores, el troquelado. ¿Qué cosa es el troquelado? ¿No? Es un modelo de trabajo que es individualizado. El objetivo es desmontar el modelo, aunque creo que hacemos esto en R2, que son las coronas. Entonces, lo que vamos a hacer, pero ya para que ustedes tengan una idea, ¿por qué se debe de troquelar? ¿No? El troquelado es individualizar cada preparación dentaria en el modelo de trabajo. ¿Para qué? Para facilitar los procedimientos de encerado, copiado, escaneo también, adaptación y terminación de la restauración protésica. Si yo no individualizo mis coronas talladas por medio del troquelado, hasta cuando se hacían las coronas de porcelana por el encerado, por el metal y por la aplicación de la misma porcelana, ¿no? Me dificultaría trabajar en todo el bloque. No podría poner los puntos de contacto interproximales, no podría darle anatomía, me dificulta mucho. Entonces, para ello es esta técnica del troquelado. Se individualiza, se saca el mismo troquelito, se le va dando forma, le agrego, le quito. Cuando voy a aplicar porcelana, le agrego, le quito, le pongo, le corto, le saco, ¿no? Si estuviera solamente allí el modelo sin retirar el troquel, sería muy complicado hacer una corona, no tendría un acabado perfecto, tengo que manejarlo. Se puede tener ventajas del troquelado, se puede tener un acceso visual tridimensional, inmediato y fácil de la línea de terminación de las preparaciones dentales, justamente acá. ¿Por qué? Troquelar quiere decir retirar, individualizar, corto acá y luego ese troquelito sale. Ese troquelito sale. Y allí yo voy a ver con mi magnificador, con mi lupa, si es que estoy sellando o no la línea de terminación.
En cambio, si no tuviera troquelado, si está ahí nomás el modelo fijo, no podría hacer eso, no le podría dar el acabado final y en boca va a tener errores. Es posible desmontar el troquel y controlar la integridad de los márgenes, ¿no? Básicamente para eso. Ventajas: controlar el volumen de las futuras restauraciones, obtener contactos interproximales funcionales, que es lo más importante en conclusión. Conclusión: no existe una técnica de impresión única para solucionar todas las situaciones clínicas. El objetivo será entonces seleccionar aquella que les asegure su mejor resultado final. Y bueno, creo que ya con eso estamos terminando. Esta es la bibliografía que se ha empleado para estas diapositivas. Y bueno, aquí